Saludos afectuosos a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Que abramos nuestras mentes y nuestros corazones para este estudio. Antes de empezar, vamos a pedir al Señor su bendición y su ayuda. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque vamos a estudiar el capítulo 2 de Apocalipsis. Necesitamos tu dirección para este estudio. Ayúdanos en todo, Señor. Bendice, cuida y protege a tu pueblo en toda la faz de la tierra. Y que el Espíritu Santo nos haga recordar lo que estudiamos y aprendemos cada día de tu palabra. Te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 2 de Apocalipsis, primera parte. El título general de este capítulo es Mensajes a las 7 iglesias. Vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el 17, en los cuales se encuentra el mensaje a Éfeso, el mensaje a Esmirna y el mensaje a Pérgamo. En este estudio vamos a analizar el capítulo 2 de Apocalipsis, cuyo título es el mensaje a las 7 iglesias. En el capítulo 1 el profeta bosquejó el tema de las 7 iglesias y su ministerio, representadas las primeras por los 7 candeleros y el último por las 7 estrellas. Ahora considera a cada iglesia en particular y escribe el mensaje que le está destinado, dirigiendo a cada caso la epístola al ángel de la iglesia, es decir, a su ministerio. Empezamos con el mensaje a Éfeso. Vamos a pasar a la Biblia, a leer capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis. Dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas y en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que tiene las 7 estrellas en su diestra dice estas cosas, Apocalipsis 2.1. Estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios, quienes deben revelar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su dirección, las llena de luz, guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas. Así es como con sus ministros. Son instrumentos en sus manos y todo lo bueno que pueden hacer es realizado por medio del poder divino. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. En el tomo 8 de los testimonios para la iglesia, página 23, encontramos lo siguiente. Cristo envía a sus mensajeros a toda parte de su dominio para comunicar su voluntad a sus siervos. Él anda en medio de sus iglesias, desea santificar, elevar y ennoblecer a quienes le siguen. La influencia de los que creen en Él será en el mundo un sabor de vida para vida. Cristo tiene las estrellas en su diestra y es su propósito dejar brillar por intermedio de ellas su luz para el mundo.
Así desea preparar a su pueblo para un servicio más elevado en la iglesia celestial. Nos ha confiado una gran obra. Hagámosla fielmente. Demostremos en nuestra vida lo que la gracia divina puede hacer por la humanidad. Pasemos al libro de Apocalipsis capítulo 2 versículos 2 y 3. Dice así, Apocalipsis capítulo 2 versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En la Review Herald del 26 de mayo de 1903 encontramos lo siguiente. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Cristo conoce la historia y experiencia de cada uno de los que le han aceptado como su Salvador. A los suyos dice, los llevo grabados en las palmas de mis manos. Él ama cada acto de amor y paciencia hecho por su pueblo. Sigue diciendo el don divino. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Sin acusar y encontrar falta en los hermanos, no debemos ser personas que guiamos a los hermanos hacia lo malo. Hay personas cuyas conversaciones son vanas. Su influencia es guía errada. A menos que se arrepientan, ellas serán pesadas en la balanza y encontrados faltos. Esto lo encontramos en la Review Herald del 26 de mayo de 1903. Antaño como en los tiempos modernos existen líderes religiosos que se consideran apóstoles, embajadores del Señor, sin tener las credenciales divinas que acrediten su misión de predicar el Evangelio. Los tales no reflejan ni un rayo del sol de justicia, pues nunca fueron ungidos con el Espíritu Divino. A estos el pueblo de Dios los identifica como mentirosos y de ellos el apóstol Juan declara, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. En el tomo 8 de los testimonios para la iglesia, página 23, encontramos lo siguiente. Cristo envía a sus mensajeros a toda parte de su dominio para comunicar su voluntad a sus siervos. Él anda en medio de sus iglesias. Desea santificar, elevar y ennoblecer a quienes le siguen. La influencia de los que creen en Él será en el mundo un sabor de vida para vida. Cristo tiene las estrellas en su diestra y es su propósito dejar brillar por intermedio de ellas su luz para el mundo. Así desea preparar a su pueblo para un servicio más elevado en la iglesia celestial. Nos ha confiado una gran obra. Hagámosla fielmente, demostremos que en nuestra vida lo que la gracia divina puede hacer por la humanidad. Ahora pasemos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Apocalipsis 2:4 dice lo siguiente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 469, dice lo siguiente. La iglesia tenía defectos y necesitaba severa reprensión y corrección, y Juan fue inspirado a escribir mensajes de amonestación, reprensión y ruego a los que, habiendo perdido de vista los principios fundamentales del Evangelio, ponían en peligro la esperanza de su salvación.
Estas palabras indican una decadencia del celo santo. No es el olvido de Dios el propósito, sino más bien la pérdida de fervor. El primer amor de los convertidos a Cristo es profundo, ardiente y completo. No es lógico que este amor decrezca con el aumento del conocimiento y mientras más luz brille en el creyente. Ese amor debe llegar a ser más ferviente conforme crezca el conocimiento del Señor. Esto lo encontramos en el tomo 7 del comentario bíblico, página 256. Pasemos a la Biblia, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra del Señor lo siguiente, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubierais arrepentido. En el tomo 7 del comentario bíblico, página 968, encontramos lo siguiente. En vista de las muchas virtudes enumeradas, cuán sorprendente es la acusación presentada contra la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia había sido grandemente favorecida, fue establecida por el apóstol Pablo. En la misma ciudad estaba el templo de Diana, que en cuanto a su grandeza era una de las maravillas del mundo antiguo. La iglesia de Éfeso hizo frente a una gran oposición y algunos de los primeros cristianos sufrieron persecución y sin embargo, precisamente algunos de ellos se apartaron de las verdades que los habían unido con los seguidores de Cristo y en cambio aceptaron los seductores errores inventados por Satanás. Este cambio está presentado como una caída espiritual. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, como se las presenta en los versículos precedentes. Los creyentes no se dieron cuenta de su caída espiritual. No advertían el cambio que había ocurrido en sus corazones y que tendrían que arrepentirse por haber dejado de hacer las primeras obras. Pero Dios en su misericordia hizo un llamado al arrepentimiento, al regreso a su primer amor y a las obras que siempre son resultado del verdadero amor cristiano. Manuscrito 11 de 1906. La pérdida del primer amor se especifica como una caída moral. La pérdida de este amor se presenta como algo que afecta toda la vida religiosa. Dios dice de los que han perdido este amor, que a menos que se arrepientan, vendrá a ellos y quitará su candelero de su lugar. Manuscrito 1 de 1906. En la Review Herald del 7 de junio de 1887 encontramos lo siguiente. Sino arrepiéntete, porque has perdido tu primer amor. Aquí está claramente presentada la obra nuestra que nos corresponde como miembros de la Iglesia de Cristo. Si somos infieles, perderemos la corona de la vida y otro la tomará. Pues en el éxodo de los infieles, los lugares son suplidos por los fieles. Si rehusamos permitir que nuestra luz brille por el Maestro, si no hacemos las obras de Dios, otros harán esa misma obra que pudiéramos haber hecho, pero no quisimos hacer. Cuando dejamos de cumplir nuestra misión, cuando el candelero se niega a reflejar la luz y las grandes verdades encomendadas a nosotros individualmente para ser compartidas con el mundo, no son dadas a ellos, entonces el candelero será quitado de su lugar.
Ahora pasemos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Dice lo siguiente, Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Repito, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La doctrina de los nicolaitas es grandemente enseñada en estos días por algunas denominaciones cristianas. Esta doctrina establece que el Evangelio de Cristo ha hecho inválida la ley de Dios, que por el hecho de creer estamos libres de ser hacedores de la palabra de Dios. Pero Dios enfáticamente condena la creencia de los nicolaitas. Esto está en Señales de los Tiempos del 2 de enero de 1912. Sigue diciendo el don divino del 8 de febrero de 1897. Aquellos que ahora están enseñando esta doctrina tienen mucho que decir tocante a la fe y la justicia de Cristo, pero pervierten la verdad y la hacen servir la causa del error. Ellos declaran que solo tenemos que creer en Cristo Jesús y que la fe es lo todo suficiente, que la justicia de Cristo ha de ser la credencial de cristiano, que esta justicia imputada cumple la ley por nosotros y que no estamos bajo obligación alguna de obedecer la ley de Dios. Esta clásica pretensión de que Cristo vino a salvar a los pecadores y que Él los ha salvado. Yo soy salvo. Ellos repiten y repiten. Pero, ¿son salvos mientras violan la ley de Jehová? No. Pues las vestimentas de la justicia de Cristo no son una excusa para la iniquidad. Tal interpretación es un terrible engaño y Cristo llega a ser para estas personas un tropiezo como lo fue para los judíos. Para los judíos porque no lo recibieron como Salvador personal. Para estos profesos creyentes en Cristo porque separan a Cristo de la ley y consideran la fe como sustituto de la obediencia. Ellos separan al Padre y al Hijo, el Salvador del mundo. Virtualmente ellos enseñan tanto por precepto como por ejemplo que Cristo mediante su muerte salva a los hombres en sus transgresiones. Ahora vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Dice lo siguiente, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En este versículo encontramos la invitación a prestar atención y la promesa hecha al vencedor. En Señales de los Tiempos del 5 de junio de 1891 encontramos lo siguiente. Las palabras: aquel que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Son repetidas después de estas promesas cargadas de importancia para los hijos de Dios. Es para nuestro interés eterno conocer y entender lo que el Espíritu dice a las iglesias y debemos escudriñar cuidadosamente por luz y conocimiento para no estar en ignorancia de los que Dios ha mandado y prometido en su preciosa palabra. Tenemos nuestras almas para salvar o perder y con la más profunda sinceridad debemos inquirir: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? En su mejor parte, la vida es sino corta y es necesario que vivamos esta corta vida en armonía con la ley de Dios, la cual es la ley del universo. Debemos tener oídos para oír y corazones para entender lo que el Espíritu dice a las iglesias.
En Manuscritos Liberados, página 355, encontramos lo siguiente. El fruto del árbol de la vida en el jardín del Edén poseía virtud sobrenatural. El comer de él significa vivir para siempre. Su fruto era el antídoto de la muerte. Sus hojas eran para el sustento de la vida y la inmortalidad. Después de la entrada del pecado, el esposo celestial trasplantó el árbol de la vida al paraíso de arriba. Los santos redimidos, quienes han amado a Dios y guardado sus mandamientos aquí en la tierra, entrarán por las perlinas puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Ellos comerán de él sin restricciones, así como nuestros primeros padres hicieron antes de la caída. Las hojas de este gran árbol inmortal serán para la sanidad de las naciones. Todos sus dolores habrán desaparecido. Enfermedad, tristeza y la muerte nunca más vuelven a sentir, pues las hojas del árbol de la vida los han sanado. Jesús entonces verá del fruto de la aflicción de su ser y quedará satisfecho cuando los redimidos, que han estado sujetos a penurias, trabajos y aflicciones, quienes han sufrido bajo la maldición, sean reunidos alrededor del árbol de la vida para comer de su inmortal fruto, al cual nuestros primeros padres perdieron todo derecho de participar cuando violaron los mandatos divinos. No habrá peligro de perder el derecho al árbol de la vida nuevamente, pues el que tentó a nuestros primeros padres a pecar será destruido por la segunda muerte. Del árbol de la vida colgaba el fruto más hermoso, del cual los santos podían comer libremente. El lenguaje más exaltado no puede describir la gloria del cielo o las inconmensurables profundidades del amor del Salvador. Las Sagradas Escrituras declaran, vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 22, 14, que dice lo siguiente, Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. También encontramos en Apocalipsis 21, 8 lo siguiente, Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Al vencedor se le promete, pues, una restauración que incluirá más de lo que Adán perdió. Esta promesa se dirige no solamente a los vencedores de aquel periodo de la iglesia, sino a todos los vencedores de todas las épocas, porque las grandes recompensas del cielo no tienen restricciones. Esforcémonos, hermanos y amigos, por ser vencedores, porque el que obtiene acceso al árbol de la vida en medio del paraíso de Dios no morirá más. El periodo abarcado por la primera iglesia puede considerarse como el transcurrido desde la resurrección de Cristo hasta el fin del primer siglo, es decir, el periodo apostólico. La palabra Éfeso significa deseable, palabra que describe fielmente el carácter y la condición de la iglesia durante su primera etapa. Ahora vamos a pasar a el mensaje a Esmirna. Pasemos a la Biblia a leer en Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. El mensaje a Esmirna. Apocalipsis 2:8 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:
A la iglesia de Esmirna, que estaba por pasar por la terrible prueba de la persecución, Cristo se revela como el primero y el último, como dueño y señor de todo lo que existe, como el que estuvo muerto pero ahora vive. Si sus miembros estaban llamados a sellar su testimonio con su sangre, debían recordar que los contemplaban los ojos de aquel que había participado de la misma suerte, pero había triunfado de la muerte y podía sacarlos de la tumba a donde les había llevado el martirio. En la Review Herald del 11 de enero de 1887 encontramos lo siguiente: hermanos, no hay tiempo ahora para lamentarse y estar desesperados, ningún tiempo para ceder a la duda y la incredulidad. Cristo no es para nosotros un Salvador en la nueva tumba de José, cerrada con una gran roca y sellada con el sello romano. Nosotros tenemos un Salvador resucitado. Él es Rey, Él Señor de los ejércitos. Él se sienta entre los querubines y en medio de la lucha y tumulto de las naciones, Él cuida a su pueblo aún. El que rige los cielos es nuestro Salvador. Él mide cada prueba. Él vela el fuego del horno que debe probar a cada alma. Cuando las fortalezas de reyes sean derrotadas, cuando las flechas de la ira de Dios atraviesen los corazones de sus enemigos, su pueblo tiene la seguridad que está a salvo en sus manos e impaciencian de poseer sus almas. Pasemos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Dice así, Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cristo conoce la historia y la experiencia de cada uno de los cristianos profesos. En el libro de memoria, Daniel 7:10, están escritos los sufrimientos y penalidades de su pueblo a través de los años de persecución de su iglesia. Su pueblo, cuya ciudadanía está en los cielos, siempre ha estado formado por personas cuyos tesoros han sido guardados y acumulados en el cielo. En el libro Deseado de todas las gentes, página 52, encontramos lo siguiente: Cristo fue el único ser que vivió sin pecar en esta tierra. Sin embargo, durante casi 30 años moró entre los perversos habitantes de Nazaret. Este hecho es una reprensión para los que creen que dependen del lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir una vida sin mácula. La tentación, la pobreza, la adversidad son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. En el tomo 7 del comentario bíblico encontramos lo siguiente, página 969, página 969, dice: Cristo dice que la iglesia sobre la cual Satanás preside es la sinagoga de Satanás. Sus miembros son los hijos de desobediencia, son los que prefieren pecar, que trabajan para anular la santa ley de Dios. La obra de Satanás es mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre uno y otro. Cristo desea tener una iglesia que trabaja para separar el mal del bien, cuyos miembros no toleran voluntariamente la maldad, sino que la eliminan del corazón y de la vida. Review Herald del 4 de diciembre de 1900. Ahora vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice lo siguiente, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 469 y 470, encontramos lo siguiente. Por medio de uno que declaró ser hermano y participante en la tribulación, Apocalipsis 1:9, Cristo reveló a su iglesia las cosas que ella debía sufrir por su causa. Al penetrar con su vista a través de largos siglos de tinieblas y superstición, el anciano desterrado vio a multitudes sufrir el martirio por causa de su amor hacia la verdad. Pero también vio a aquel que sostuvo a sus primeros testigos, que no olvidaría a sus fieles seguidores durante los siglos de persecución que debían venir antes del fin del tiempo. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, declara el Señor. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Respecto a los 10 días de tribulación, este tiempo es profético debido a que el mensaje es profético. En vista de que un día profético representa un año literal, los 10 días representan 10 años. Eso está en Ezequiel 4:6. Es un hecho notable que una de las más sangrientas persecuciones que sufrió la iglesia cristiana fue la que se inició bajo Diocleciano y que duró precisamente 10 años, desde el año 303 hasta el año 313 después de Cristo. En el libro Conflicto de los Siglos, página 44 y 45, encontramos lo siguiente. En las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha, a pesar de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra. No profirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia, la pérdida de todas las bendiciones temporales. No pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, muchos fueron muertos a palos, no admitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo, debían regocijarse mucho, pues grande sería su galardón en los cielos. Porque así fueron perseguidos los profetas antes que ellos. Se alegraban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. Mirando hacia arriba por la fe, veían a Cristo y a los ángeles que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios hasta ellos una voz que decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Ahora vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 2 versículo 11. Dice lo siguiente, Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Repito, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En la Review Herald del 6 de junio de 1887 encontramos lo siguiente: despierten las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje concierne a todas nuestras iglesias. Nunca podéis emplear vuestra facultad de oír mejor que cuando os acercáis para escuchar lo que la voz de Dios os dice en su palabra. En periodos de tribulación, cuando la iglesia ha sido y será perseguida, el consejo del Espíritu Santo dice: la primera muerte corta la vida temporalmente hasta que los justos e injustos son resucitados respectivamente. Esto está en Hechos capítulo 24:15. La segunda muerte es la extinción final del pecado y de los injustos, y de esta no podrá haber resurrección. Repito, la segunda muerte es la extinción final del pecado y de los injustos, y de esta no podrá haber resurrección. Apocalipsis 20:14. Las Sagradas Escrituras declaran: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Apocalipsis 20, versículos 5 y 6. Esmirna significa mirra, denominación idónea para la iglesia de Dios mientras pasaba por el horno de la persecución. Su periodo de duración aproximado sería del año 100 al año 323 después de Cristo. Ahora vamos a ver el mensaje a Pérgamo. Pasemos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice lo siguiente, Apocalipsis 2:12, el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: debido a que la iglesia de Pérgamo iba camino a la apostasía, Cristo se presentó teniendo una espada de 2 filos en su mano, la cual es emblema de la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Pasemos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Dice, Apocalipsis 2:13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Cristo lleva un registro minucioso de los actos de toda persona que profesa ser su seguidor. El profeta Daniel dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos, indicando con esto que los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinan los fallos del juicio. También él dice a la iglesia: yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. En el capítulo 12 del Apocalipsis se presenta al dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás, Apocalipsis 12:9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador, pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que, si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 491. Entonces, cuando dice que la iglesia mora donde está el trono de Satanás,
significa que ésta empezó a frecuentar los palacios de los reyes paganos y que el poder religioso empezó a mezclarse con el poder civil. A los fieles y leales hijos de Dios les dice: has retenido mi nombre y no has negado mi fe aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. La Biblia declara que el testigo fiel es Jesucristo. Esto está en Apocalipsis 1:5 y Apocalipsis 3:14. El nombre de Antipas es un nombre griego compuesto de la preposición anti, que significa en vez de, y pas, que es una abreviación de pater o padre. Esta característica también puede aplicarse a Jesús cuando murió en la cruz condenado por el trono de Satanás. Jesús fue representante de Dios en la tierra. En Señales de los Tiempos, del 8 de mayo de 1893, encontramos lo siguiente: Satanás ha sido el objeto central de la adoración del mundo, pero donde se encuentra la silla de Satanás o el trono de Satanás, el trono de Dios debiera haber sido plantado. Cristo se propuso que su cruz debía ser el centro de atracción, a donde Él atraería los corazones de los hombres a sí mismo. Tomando sobre sí la naturaleza humana, Él llegó a ser uno con la raza caída, y por virtud de la naturaleza divina se aferró al trono del infinito y enlistó la cooperación de todo instrumento celestial para llevar a cabo su plan de redimir a la raza caída. Él envía sobre los corazones de los hombres los brillantes rayos de justicia para poder despejar la sombra que Satanás ha echado sobre el mundo. Para contrarrestar su obra, Satanás y sus huestes combinaron sus fuerzas con hombres malignos y procuraron deshacer la obra de Cristo. Repito, para contrarrestar su obra, Satanás y sus huestes combinaron sus fuerzas con hombres malignos y procuraron deshacer la obra de Cristo. Pero agencias celestiales unidas en su gran cabeza avanzaron para hacer frente a la confederación del mal, y el mal y el error estuvieron en conflicto con la bondad y la verdad. Vamos a pasar a Apocalipsis 2:14. Dice lo siguiente, Apocalipsis 2:14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Jesús se dirige a sus verdaderos seguidores y hace referencia a Balaam, la cual es una analogía tomada del Antiguo Testamento. Esto está en Números capítulos del 22 al 24. Balaam había recibido el alto honor de ser profeta de Dios en el tiempo en el cual Israel estaba saliendo de Egipto. Balac, el rey de Moab, estaba lleno de pavor al ver cómo avanzaba Israel, imponente como un ejército con banderas flameantes. Esto está en Cantares capítulo 6 versículos 4 y 10. La iglesia cristiana iba creciendo con igual celeridad. Viendo Balac que la fuerza no lograba detener el avance del pueblo de Dios, optó por otra forma de ataque.
decidió sobornar al profeta ofreciéndole dinero y honores para inducirle a pronunciar maldiciones contra Israel, pues Balac estaba seguro que saldría victorioso únicamente separando a los israelitas del favor de Dios. Al principio el plan no tuvo éxito, pues mientras el pueblo de Dios permanecía fiel a su ley, los esfuerzos de un profeta corrompido no podía prevalecer contra ellos. Cuando Balaam comprendió que no podía maldecir a quienes Dios había bendecido, le propuso otra idea a Balac, rey de Moab. Vamos a ofrecerles amistad, dijo, para ver si de esta manera los inducimos a apartarse de su Dios, pues únicamente así caerán. Entre los pueblos antiguos, el culto a los ídolos siempre estaba unido con la fornicación. En Números capítulo 25, del 1 al 3, se registra la manera como Moab logró lo que no había alcanzado en el primer intento. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El caso de Balaam es una representación admirable de lo que ocurrió a la iglesia cristiana entre el año 313, cuando Constantino decretó tolerancia para el cristianismo, y el 538, cuando se terminó de consumar la unión entre el poder civil y el poder de la iglesia, en el año 538. El enemigo quiso detener el avance de la iglesia, desatando sobre ella una fuerte persecución. Pero esa táctica no le dio resultado, pues la sangre de los mártires era como simiente que, cayendo en suelo fértil, hacía abundar más y más la fe de la iglesia y el número de los feligreses. Viendo por fin lo que era imposible lograr su propósito por la violencia, el dragón simuló hacer las paces con la iglesia, ofreciendo tolerancia al cristianismo. Entonces, lo que había sucedido a Israel en tiempo de Balaam, sucedió también a la iglesia cristiana. Un pueblo victorioso, independiente y hecho libre por la gracia de Dios, formó una alianza fatal, una unión ilícita mediante la cual entregó sin ninguna lucha lo que el enemigo no había podido arrebatarle en el campo de batalla. Especialmente esta unión ilícita significaba alianza entre la iglesia y el poder político. En el tomo 5 de los Testimonios para la Iglesia, páginas 598 a las 600, encontramos: la Biblia presenta muchas sorprendentes ilustraciones de la fuerte influencia que ejercieron mujeres malintencionadas. Cuando Balaam fue llamado a maldecir a Israel, no le fue permitido hacerlo porque el Señor no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Números 23-21. Pero Balaam, que ya había cedido a la tentación, se transformó completamente en agente de Satanás y resolvió lograr indirectamente lo que Dios no le había permitido hacer en forma directa. Enseguida tendió un lazo por el cual Israel quedaría seducido por las hermosas mujeres moabitas, quienes los inducirían a transgredir la ley de Dios.
Así se hallaría iniquidad en el pueblo y la bendición de Dios no descansaría sobre los israelitas. Sus fuerzas quedarían grandemente debilitadas y sus enemigos ya no temerían su poder, porque la presencia del Señor de los ejércitos no estaría con ellos. Esto está destinado a servir de advertencia para el pueblo de Dios que vive en los últimos días. Es para cada uno de nosotros. Si busca la justicia y la verdadera santidad, si guarda todos los mandamientos de Dios, no se permitirá a Satanás ni a sus agentes que lo venzan. Toda la oposición de sus más acérrimos enemigos resultará impotente para destruir o desarraigar la vid plantada por Dios. Satanás entiende lo que Balaam aprendió por triste experiencia, a saber que no hay encantamiento contra Jacob ni adivinación contra Israel, mientras que la iniquidad no es albergada en su medio. Por lo tanto, emplea siempre su poder e influencia para manchar su unidad y contaminar la pureza de su carácter. Tiende lazos de mil maneras para debilitar su poder en favor del bien. Ahora pasemos a la Biblia, al capítulo 2, versículo 15. Dice lo siguiente, Apocalipsis 2:15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La unión entre la iglesia y el poder civil dio origen a una alianza entre la verdad y el error. Uno de los errores más desastrosos ha sido la doctrina practicada por los nicolaitas, los cuales enseñaban que el Evangelio de Cristo había abolido la ley de Dios. Esta doctrina que muchas de las denominaciones la practican, Dios declara que la aborrece. Pasemos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Dice así, Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cristo declaró que si no se arrepentían los miembros de la iglesia de Pérgamo, tomaría el asunto en sus manos y vendría contra ellos en juicio y pelearía contra los que sostenían esas malas doctrinas. El arma con la que Cristo va a pelear contra ellos se llama la espada de su boca, porque es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. La Biblia dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 33:6. El apóstol Pedro describe a los burladores de los últimos días y dice acerca de ellos: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Ahora vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis 2:17. Dice así la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La promesa del vencedor. En el tomo 7 del comentario bíblico, página 969, página 969, encontramos lo siguiente:
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si vosotros oís lo que el Espíritu dice a las iglesias y meditáis en la instrucción que se les da, vuestros oídos estarán cerrados para las insensateces y necedades que os rodean. No oiréis ni repetiréis esas cosas, ni nunca las desearéis. Si Cristo satisface el hambre de vuestra alma, esas trivialidades son insípidas y desagradables para vosotros. No halláis deleite en ellas, sino que en cambio elegiréis el pan del cielo. Manuscrito 92 de 1901. En periodos de oscuridad, cuando el error inunda las iglesias, el Espíritu aconseja que el creyente debe vencer al enemigo con la palabra de Dios. Entonces el Señor le dará de comer el maná escondido, símbolo de la sabiduría en el conocimiento del Evangelio. Así como el cuerpo se nutre de alimentos y frutos de la tierra, así el alma se fortalece del maná escondido, fruto de la acción del Espíritu en el cristiano. Primera de Corintios 2, versículos 6 y 7. En los días de Pablo habían hombres de gran erudición. Filósofos griegos escribieron muchos libros y los maestros judíos habían aprendido mucho. Pero Pablo poseía la sabiduría escondida, la cual era rechazada por los hombres de este mundo. Esta condición prevalece en estos días, no solo en el mundo, sino entre la gente que profesa ser cristiano. En el libro de Josué se registra la siguiente escena. Vamos a leer Josué 24, 26 y 27. Josué 24, capítulo 24, versículos 26 y 27. Dice así: Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. En la Rivian Herald del 17 de diciembre de 1889 encontramos lo siguiente. Nos hace una pregunta: ¿sobre qué base podemos reclamar las plenas y ricas promesas de Dios? Podemos reclamarlas solo cuando hayamos cumplido las condiciones prescritas en su palabra. Repito, podemos reclamarlas solo cuando hayamos cumplido las condiciones prescritas en su palabra. El Señor está constantemente dando. Él derrama la lluvia y la luz del sol. Él promete dar a su pueblo el privilegio de comer del árbol de la vida y del maná escondido. Sostiene la corona de la vida, la piedra blanca, con el nuevo nombre escrito allí. Jesús dice: al que venciere el pecado en la carne, yo le honraré dándole un nuevo carácter y un nuevo nombre, como hizo con su siervo Jacob después de la lucha con el ángel. Génesis 32, 28. La piedrecita blanca puesta junto al templo de Dios será testigo por toda la eternidad. El período abarcado por esta iglesia se extiende desde los días de Constantino. Repito, el periodo abarcado por esta iglesia se extiende desde los días que Constantino se convirtió al cristianismo en el año 323 hasta el establecimiento del papado en el año 538. El nombre de Pérgamo significa altura o elevación. Fue una época durante la cual los verdaderos siervos de Dios
tuvieron que luchar contra el espíritu de política mundana, orgullo y popularidad que asomaba entre quienes profesaban seguir a Cristo y contra las manifestaciones virulentas del misterio de iniquidad que resultó finalmente en pleno desarrollo del hombre de pecado, es decir, el papado. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Hasta aquí el estudio de la primera parte del capítulo 2 con el título Mensaje a las 7 iglesias. Hemos visto el mensaje a Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Próximamente se dará la segunda parte de Apocalipsis capítulo 2. Que Dios nos cuide y nos guarde. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.